Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny, and today we are going to make a new topic. And the new topic is the use of there is, there are, and possessive case. Muy buenos días, alumnos. Mi nombre es Donny. Y el día de hoy vamos a desarrollar dos nuevos temas, los cuales son el uso del there is, there are y el caso posesivo. Este video está dirigido para los chicos de pre-U. Entonces comenzamos con el video. Son dos partes. En la primera parte tenemos el uso del there is y el there are. Para esto hay que saber qué es lo que significa there is o there are. Y para ambas frases significa hay, es decir, me van a indicar existencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo voy a utilizar el there is y cuándo el there are? El there is lo voy a utilizar en singular y el there are en plural. ¿Sí? Entonces, ahora, al igual que en el verbo to be, que en el presente continuo y en el presente simple, hay formas en las cuales yo puedo encontrar este there is y este there are. Y son la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, es decir, preguntas. Y al igual que en el verbo to be, el verbo se va a comportar de la misma manera. En la forma afirmativa estará después del there, ¿sí? There is. ¿Y qué significa hay? There are. ¿Qué significa hay? Ahora, en la forma negativa, lo único que hay que hacer es negar el verbo to be, ¿sí? Is not, contraído, isn't. Are not, contraído, aren't. There isn't, no hay. There aren't, no hay, ¿sí? Para singular, para plural. Y por último, en la forma interrogativa, de interrogative form. ¿Qué es lo que sucede con el verbo to be? Al igual que con el verbo to be, al igual que en las conjugaciones de este tiempo, ¿sí? El verbo va a ir delante, ¿sí? Delante. Is there? Hay, en forma de pregunta. Are there? Hay, en forma de pregunta, para el singular, para el plural. Entonces, miren, ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede claro todo lo que les he dicho. A ver, por este lado me dice, there is a cat on the table. There is a cat on the table. ¿Sí? Entonces, como les dije, me expresa existencia. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Hay, todo el there is es hay, un gato sobre la mesa o en la mesa. Nótese que después del hay tiene que venir una cantidad o un artículo que me indique que estoy hablando del singular, ¿verdad? En este caso es el a cat. Un gato, ¿sí? Por eso es que utilizo el there is, porque es singular, un gato. Y complemento, ¿no? Con lo que quiere, en este caso, on the table, en la mesa. A ver, vamos a ver un ejemplo en la forma negativa. There is not one dog in the yard. There is not, o there isn't también, no hay. De allí que viene una cantidad, ¿verdad? O un artículo indefinido que me denote singularidad. One, un perro en el patio, ¿sí? There is not one dog, singular. Ahora vamos a ver en el caso de la pregunta. ¿Qué dijimos que se hace? El is va adelante. Is there? Y de allí tengo que indicar con un artículo indefinido o con una cantidad. A man, un hombre, y un complemento, ¿verdad? On the corner, en la esquina. ¿Hay un hombre en la esquina? ¿Hay un hombre en la esquina? Estoy haciendo una pregunta. Y para contestar, al igual que en el verbo to be, se coloca yes or not y simplemente there is, there isn't en el caso del not. Yes, there is en forma afirmativa, no, there isn't en forma negativa. ¿Y qué significa sí o no? ¿Ya? Entonces, a ver, repasemos. El there is
Viene en sus tres formas: afirmativa, negativa, interrogativa. Después tiene que venir un artículo indefinido o una cantidad que me indique que estoy hablando en singular. Una, ¿no es cierto? Uno, un. Y de ahí un sustantivo y un complemento. Ya en el caso de la pregunta se contesta con yes y se acompaña del there is en forma afirmativa. Y si en caso fuese no, del there isn't, ¿sí? En la forma negativa. Y recuerden que pueden trabajarlo así, de forma extendida, is not, o contraída, isn't. A ver, vamos a ver cómo es el caso del there are. El there are es exactamente igual, la única diferencia es que la cantidad va a cambiar, ya no me va a especificar o ya no me va a denotar singularidad, sino pluralidad. There are 2 cats on the table. ¿Qué me está diciendo? Hay 2 gatos en la mesa. Hay 2 gatos en la mesa. ¿Ya? Miren, utilizo there are, plural, ¿verdad? 2 gatos, eso ya es plural. Vamos a ver el caso negativo. There aren't dogs in the yard. En este caso ya no estoy utilizando una cantidad. ¿Por qué? Porque el simple hecho de utilizar la palabra perros ya está en plural. There aren't dogs in the yard. No hay perros en el jardín. ¿Sí? A ver, vamos a ver la forma interrogativa. ¿Qué sucedía con el verbo to be? Iba adelante. Are there 2 men on the corner? Are there 2 men on the corner? Sí, estoy preguntando, ¿hay? Y en este caso estoy utilizando una cantidad. 2 hombres en la esquina. Hay 2 hombres en la esquina. En caso no quieran usar esto, también era válido. Hay hombres en la esquina. Hay hombres en la esquina, ¿verdad? Y de igual forma se contesta yes, there are en forma afirmativa, no, there aren't en forma negativa, ¿sí? Entonces sencillo, ¿verdad? El there is, there isn't, is there se utiliza con un artículo indefinido o una cantidad que me exprese singular, por eso va con singular. Y el there are, there aren't, are there con una cantidad que me exprese plural, ¿no es cierto? To, o si es que gusto, no utilizo ninguna cantidad y simplemente mi sustantivo en plural. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces vamos a la siguiente. Me dice notes. También podemos utilizar there is para todos los sustantivos incontables. En el inglés, tanto como en el español, existen algunos sustantivos incontables, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de los sustantivos incontables. Listo, entonces continuamos. Como les estaba diciendo, en el inglés y en el español existen lo que son los sustantivos incontables. Un ejemplo de esos en español es, por ejemplo, el arroz, ¿sí? Yo digo, hay arroz en mi cocina, hay arroz en mi casa, hay arroz en la tienda. Yo no digo, hay un arroz, hay 2 arroces. Entonces, a eso se refiere con sustantivo incontable, ¿sí? A un sustantivo que no podemos cuantificar, no podemos contar. Ya, acá tenemos algunos ejemplos de estos sustantivos incontables, ¿verdad? Pan, bread, meat, carne, rice, arroz, ¿sí? Cheese, queso, water, agua. Entonces me dicen que yo voy a utilizar el there is para estos sustantivos incontables. Por ejemplo, there is rice, hay arroz. There is meat, hay carne. There is cheese, hay queso. ¿Ya? Entonces recuerden, el there is se utiliza sustantivos incontables y para el singular, y el there are para el plural.
Ahora, por este lado tenemos algunos ejercicios, ¿sí? Para practicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Me dice, exercises, make sentences using there is, there isn't, there aren't, according to the picture. Haz oraciones utilizando el there is, there isn't, there aren't, de acuerdo a las figuras, a la figura. Entonces, por este lado, nosotros tenemos un cuarto con muchas cosas, muchos objetos. Y por aquí tenemos unos enunciados. Entonces tenemos que leer el enunciado y decidir si es que hay, si es que no hay, si es que va con there is o con there are. Por ejemplo, aquí me dice a laptop on the bed, una computadora portátil sobre la cama. Entonces vienes a tu imagen, miras, hay una computadora portátil sobre la cama, sí, ¿verdad? Ya está, entonces tengo que colocar mi there is o there are, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de los dos es? There is o there are. Si me dice una, estoy hablando de singular, entonces será there is, listo. There is a laptop on the bed. Hay una computadora portátil sobre la cama. Entonces ustedes van a completar todos estos ejercicios siguiendo el ejemplo. Ahora me dice number 2, answer the questions according to the picture. Responde las preguntas de acuerdo a la figura. Por este lado tenemos una figura, es un refrigerador, ¿verdad? Con varios alimentos. Y me está haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, aquí dice, ¿Are there 4 bananas? ¿Qué me está diciendo? Hay 4 plátanos. Entonces vengo a la imagen, cuento 1, 2, 3, 4. Sí, ¿verdad? Entonces, como sí hay, yo pondré yes y lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde aquí? There is o there are. ¿Cuál de los dos? There is, there are. Si la pregunta es con there are, entonces la respuesta también es con there are. Listo, chicos. Entonces así se responde. Y todo esto significa sí. Me completan todas las demás preguntas. Ahora, una vez que hemos terminado esa parte, vamos al siguiente tema, a la siguiente parte, al caso posesivo, the possessive case. Me dice, el caso posesivo son expresiones que denotan posesión, ¿sí? Y aquí tengo una fórmula, ¿sí? Esta fórmula, si ustedes se la aprenden, ya saben al 100% el caso posesivo, porque es muy fácil. Lo único que tienen que saber es que primero va la pregunta, ¿de quién es? Más un apóstrofe, una S y el qué, ¿sí? ¿De quién es? Apóstrofe, S y el qué. Por ejemplo, aquí tengo el cuaderno de María. Vamos a traducir el cuaderno de María de forma literal. Sería the notebook of Mary. The notebook of Mary. ¿Sí? Ahora, esta oración, the notebook of Mary, la vamos a transformar al caso posesivo. Y recordamos nuestra fórmula. Primero va ¿de quién? ¿De quién es? ¿De quién? De Mary. Entonces primero va Mary. De allí me dice, le aumento un apóstrofe y una S. Apóstrofe S, Mary's. Y de allí el qué. ¿A qué estoy haciendo referencia? El cuaderno. Ya, ese es el qué, ese es el objeto, la posesión. Mary's notebook. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión que dice Mary's notebook significa el cuaderno de María. Es exactamente lo mismo. El cuaderno de María. Mary's notebook. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales. Aquí, el salón del estudiante, si lo traducimos, literalmente será the classroom of the student. ¿Sí? Siguiendo mi fórmula. ¿De quién? Del estudiante. The student, apóstrofe S, students, y el qué. ¿A qué me refiero? Al salón, classroom. The students' classroom.
el salón del estudiante. A ver, otro ejemplo, el auto de Tom. The car of Tom. ¿De quién? De Tom. Apóstrofe S, ¿qué? El carro. Tom's car. Tom's car. El auto de Tom. ¿Sí? Por este lado, las opiniones de un hombre. The opinions of a man. The opinions of a man. ¿Ya? ¿De quién? De un hombre. Un hombre. A man's opinions. ¿Sí? ¿De quién? ¿Qué? A ver, aquí. Los libros de los profesores. The books of the teachers. ¿De quién? De los profesores. The teachers. Apóstrofe S, pero miren, aquí no hay S, solo el apóstrofe. Ah, ya, ahorita les voy a decir qué sucedió ahí. The teachers, y de ahí viene el que, el libros, ¿verdad? The teachers books, los libros de los profesores. A ver aquí, el auto de mi suegro. The car of my father-in-law. ¿Sí? Suegro es father-in-law. Si quisiera decir suegra, mother-in-law, que literalmente significa padre ante la ley. ¿Sí? Padre ante la ley significa. Y se traduce como suegro. Ya está. The car of my father-in-law. ¿De quién? De mi suegro. My father-in-law's, ¿qué? El auto. Car. My father-in-law's car. ¿Sí? Listo. Entonces, si se han dado cuenta, ¿qué es lo que he eliminado de todos? De todos, eliminado el primer da y el of. Da, of. Da, of. Da, of. ¿Sí? Solo el primer da y el of. Porque aquí habían dos da, ¿verdad? El segundo, el que viene junto al quién, ese se conserva. Listo, entonces ahora vamos a ver algunas notas. Me dice, se usa el apóstrofe más S con sustantivos en singular o en plural que no terminan en S. Por ejemplo aquí, the dog's bone, el hueso del perro, el hueso del perro. Me dice, se usa solo apóstrofe con sustantivos en singular o en plural que terminan con S. Por ejemplo, aquí tengo the teachers, ¿sí? Termina en S. Como ya termina en S, entonces solo le voy a aumentar su apóstrofe. Ya no le voy a aumentar apóstrofe más S, porque si no en la pronunciación, ¿cómo sería? The teachers. Y tendría que ser así. Y como eso no suena natural, entonces ya no es necesario. Entonces recordemos hasta ahora. Si el sustantivo termina en cualquier letra excepto en la S, se aumenta apóstrofe S. Si termina en S, solo apóstrofe. Es por eso que en el ejemplo anterior, aquí the teachers no llevaba S. Seguimos. En expresiones compuestas, el posesivo se agrega en la última palabra. Expresiones compuestas. Por ejemplo, aquí yo tengo my little brother. Esta es una expresión compuesta. Little brother, ¿sí? Que me dice que el apóstrofe va en la última palabra, en la última. Entonces, ¿cuál es la última? Brother. Ahí va el apóstrofe más S. My little brother's ice cream. El helado de mi hermanito. ¿Sí? Es lo mismo que sucedió aquí. Miren, aquí tenía una expresión compuesta. My father-in-law, mi suegro. ¿Y dónde va el apóstrofe con S? En la última. ¿Sí? A eso se refiere. Y por último, dice no confundir el posesivo con la contracción del verbo to be. ¿Sí? Ustedes recordarán que en el verbo to be, cuando yo contraía el verbo, la forma del verbo to be es, ¿sí? Le ponía un apóstrofe y una S, ¿verdad? Ahora, no hay que confundir con este del caso posesivo. Por ejemplo, aquí tengo,
his student's notebook, ¿sí? ¿Qué dice? El cuaderno de su estudiante, ¿sí? En este caso es posesivo. Y aquí, his students playing. Su estudiante está jugando. En este caso es contracción del verbo to be. ¿Cuál es la diferencia? Que en la contracción del verbo to be, después del apóstrofe is va un verbo con ing. En cambio, en el posesivo, después del apóstrofe is va un sustantivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, verbo to be va con un verbo más ing. Caso posesivo va con un sustantivo. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a practicar. Me dice exercises. Number 1. Change these expressions to the possessive case. Cambia estas expresiones al caso posesivo. Miren. Tengo the car of the driver. ¿Sí? ¿De quién? The driver. ¿Sí? El conductor. Apóstrofe S. ¿Y el qué? ¿A qué me refiero? Al carro. Entonces, ¿el qué será? Car. Listo. Entonces, miren, ya tengo. Lo vamos a poner por este lado para que se note. Ya tengo mi expresión en el caso posesivo. The driver's car. El auto del chofer. El auto del chofer. Eliminé el primer da y el of. ¿Sí? Sencillo. Entonces ustedes van a hacer todo esto. Number 2 says find the mistake or mistakes, underline it, underline them, and write the correct sentence. Me dice, encuentra el error o errores, subráyalo o subráyalos y escribe la oración de forma correcta. ¿Ya? Entonces miren, acá tenemos algunas oraciones, ¿sí? Estas oraciones me dice que tienen errores. Lo que tú debes de hacer es encontrar el error, subrayar ese error y escribir la oración de forma correcta. Por ejemplo, aquí me dice, they is the teacher's pen. A ver, ¿qué está mal aquí? They is the teacher's pen. A ver, ¿recuerdan el pronombre they? El pronombre they, ¿cuál es la forma del verbo to be que le corresponde? ¿Es is o es are? Are, ¿verdad? Ah, ya, entonces este es el error. Y la oración correcta sería así. They are the teacher's pen. Que dice, ellos son los lapiceros del profesor. Ellos son los lapiceros del profesor. Eso quiere decir, they are the teacher's pen. ¿Sí? They are, aquí me estoy refiriendo a los lapiceros, ¿no es cierto? A ver, hasta aquí, ¿está bien? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay un error más antes de terminar esta oración. Si me estoy refiriendo a ellos a plural, entonces aquí debería de ser pens. They are the teacher's pens. Ellos son los lapiceros del profesor. Ya, ahora sí. Entonces miren, acá no había solo un error del verbo to be, sino también otro error aquí, porque tiene que ser plural, porque me refiero a ellos. Ya está, muy bien. Entonces ustedes van a corregir todas estas oraciones, ¿sí? Y listo, para terminar, vamos a la tarea, the homework. Says, make 12 sentences using there is, there isn't, there are, there aren't, according to the picture. Haz 12 oraciones utilizando el there is, there isn't, there are, there aren't, de acuerdo a la imagen. Entonces miren, acá tienen una imagen, ¿sí? Y tienen que hacerme 12 oraciones de lo que hay y de lo que no hay. Por ejemplo aquí,
yo veo una planta. Entonces diré, there is a plant in the living room. Hay una planta en la sala. Y listo, ya tengo una oración. Ahora vamos con las siguientes. Me dice, make 8 sentences using uncountable nouns you can find in your house. Me dice, haz 8 oraciones usando sustantivos incontables que puedes encontrar en tu casa. ¿Sí? Entonces recuerden cuáles son los sustantivos incontables, ¿verdad? Todos estos. Entonces yo diré, por ejemplo, en mi casa yo tengo pan en mi cocina. Yo puedo decir, there is bread in my kitchen. Hay pan en mi cocina. ¿Sí? Sencillo. Entonces ustedes hacen 8 oraciones con sustantivos incontables. Pueden ver lo que les he mostrado hace un momento. Me dice, number 3. Make 5 sentences using possessive case plus simple present. Haz 5 oraciones utilizando el caso posesivo más el presente simple. Entonces miren, aquí tengo mi oración. Dice, Mary's cats rest on the sofa every day. ¿Sí? ¿Qué dice? Los gatos de María descansan sobre el sofá todos los días. Los gatos de Mary descansan, este verbo rest es descansar, descansan en el sofá todos los días. Y listo, ya tengo una oración utilizando el possessive case, ¿sí? Y el presente simple, ¿verdad? Como ya hemos hecho con ustedes el presente simple, entonces van a hacer 5 oraciones con presente simple. Y aquí le puse una imagen para que me dé una idea de lo que dice la oración, ¿sí? Ahora, la 4 me dice, make 5 sentences using possessive case plus present continuous. Haz 5 oraciones utilizando el caso posesivo más el presente continuo. Entonces voy a hacer otras 5 oraciones, pero ya no con presente simple, sino presente continuo. Y por ejemplo aquí dice, Tom's dog is barking in the street. Tom's dog is barking in the street. Me dice, el perro de Tom, caso posesivo, está ladrando en la calle. Está ladrando en la calle. ¿Sí? ¿Qué tiempo es? Ladrando, ando, endo, presente continuo, ¿verdad? Y listo, y también le pongo una imagen. Si gustan, estas imágenes las pueden imprimir, las pueden pegar de una lámina, las pueden dibujar como ustedes gusten, no es necesario que las impriman. Listo, ahora, ¿y para qué es que utilizamos las imágenes? Justamente pues para ayudarnos. Por ejemplo, aquí el verbo bark, hasta ahorita no lo hemos visto, pero ¿qué sucede? Si es que yo veo la imagen, más o menos tengo una idea de qué significa. Para eso utilizamos las imágenes, ¿sí? Listo, chicos, entonces ha sido un poquito larga la clase del día de hoy, ¿sí? Pero tenemos que avanzar, ¿verdad? Para que terminado el año ustedes puedan comunicarse en inglés. Listo, entonces, si es que a alguno le falta enviarme sus tareas o sus prácticas, lo puede hacer a través del correo o si no a mi WhatsApp personal. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.